Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Cecilia Solís, periodista de Quintana Roo, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está, Cecilia? Muy buenos días. Muy buenos días, Elena. Buenos días a todos tus radioescuchas. Sí, aquí estamos en Quintana Roo. Adelante, a tus órdenes. Gracias por atendernos esta llamada, Cecilia. Y bueno, y es que últimamente hemos visto cómo ha incrementado también la violencia hacia el gremio periodístico. El asesinato de Lourdes Maldonado fue, yo creo, pues un detonante para volver a alzar la voz sobre ciertos temas de protección a periodistas. En este caso, pues en tu caso en específico, en el año 2020, lamentablemente recibiste un balazo en la pierna, esto durante una manifestación, el 9M, y pues lo cubrías en Cancún. ¿Qué respuesta te han dado las autoridades hasta el momento? Así es, Elena, pues en mi caso, desde que pasó lo del 9 de noviembre, después de una serie de acontecimientos como acosos, amenazas, que fuimos sufriendo conforme fueron pasando los días y se fueron entablando las demandas, bueno, pues originó más que nada que yo entrara a lo que es al mecanismo, lo que da protección a periodistas y a defensores de los derechos humanos. Al principio sí fue un poco difícil porque solamente me daban una protección que se le ordenaba por parte del mecanismo al Estado y al municipio, pues darme esa protección, esa seguridad para salvaguardar mi integridad física. Sin embargo, pues yo peleaba que no era posible que ellos me cuidaran. ¿Por qué? Porque eran a los que yo estaba demandando. No podría yo soportar que la policía estatal, la policía municipal, la que un día me agredió a mí y a cientos de ciudadanos que se estaban manifestando en el Palacio Municipal, fueran los propios elementos que me estaban dando esta seguridad, fueran a mi domicilio a tomar fotografías de mí y de mi familia. Entonces yo peleaba con el mecanismo, al final lo entendieron, se dieron cuenta de la gravedad de mi situación y determinaron ya ponerme otras medidas de seguridad que vienen desde la Federación. ¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad que implementaron? En mi caso, bueno, empezaron primero con el botón de pánico, me dejaron un botón de pánico, posteriormente colocaron colocaron cámaras de seguridad en mi domicilio, tengo videocámaras, colocaron también un enrejado muy alto que tienen serpentinas, que es muy complicado pues poderlo brincar, porque pues de por sí tenía yo bardas y ahorita pues quedó muy alto. Y finalmente me proporcionaron lo que es la seguridad, ya tengo elementos de protección federal que son los que me brindan seguridad, así como un buen vehículo para mis traslados, porque al final yo ya había decidido abandonar la ciudad, trasladarme a otro punto del país o fuera del país ante el riesgo que estaba corriendo mi vida por el tema de las demandas que tenemos contra las corporaciones policíacas. Nosotros estamos peleando prácticamente todas las víctimas contra elementos, mandos medios de la policía municipal, pero también quedaron muchos cabos sueltos. Hay elementos de la policía estatal que participaron y no desfincaron responsabilidades por parte de las autoridades, y principalmente el que era el mando en ese momento, Jesús Alberto Capella, que fue exonerado completamente por las autoridades, y es un personaje que tiene pues un largo historial problemático. Ha habido señalamientos graves contra él, pero hasta el momento ha gozado de plena impunidad, y pues nosotros necesitamos ser víctimas de ellos. Y al final pues yo estaba muy vulnerable en el momento aquí en Cancún, en el tema de mis traslados, mis movimientos y al estar en mi casa. En este caso, te pregunto, Cecilia, porque fue un momento que pues fue nota a nivel nacional, esta represión que hubo en contra de muchas mujeres que se estaban manifestando ese 9N, y después de eso, cuando tú fuiste una de las únicas que alzó la voz, inició una campaña de desprestigio en tu contra, en ese caso pues por parte de la administración de Mara Lezama. ¿Cómo pudiste lidiar con esta situación paralela al tema de la inseguridad? Pues principalmente el tema del desprestigio que se orquestó en mi contra, porque al ver que no teníamos un avance en el tema de justicia, porque nosotros lo que estábamos pidiendo y queremos es justicia, que las personas que realmente orquestaron, ordenaron que estos elementos dispararan, porque yo siempre lo he dicho, los elementos no se mandan solos, tienen un mando y tuvieron que haber recibido la orden de alguien de que dispararan en contra de los manifestantes. Era un grupo de mujeres, eran más de 300, 400 personas que se concentraron en esta manifestación, que se trasladaron al ayuntamiento y fueron a exigir, pues de alguna manera, justicia. Pero también es importante recalcar que dentro de este grupo había hombres que son los que ocasionaron los destrozos al interior del ayuntamiento. Entonces,
esta marcha fue utilizada de alguna manera por algún político, algún grupo político para generar todo este caos y todo este desorden que se provocó allí en el ayuntamiento. En el caso de lo que pasó conmigo, al ver que no habíamos avances, fue que acudí a la mañanera, acudí a buscar la protección del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hasta el momento me la ha brindado, y en ese sentido, pues el desprestigio que se generó fue parte principal. El acoso yo realmente lo he recibido por parte del gobierno del estado, por parte de la gente que rodea al gobernador, y en su caso al propio gobernador. Hoy por hoy estoy sufriendo el tema de que mi esposo actualmente es elemento policíaco de muchísimos años de carrera policial, maestro en Derecho, y a pesar de tener un grado alto, porque él es inspector en la Policía Estatal, después de haber acudido por segunda vez a la mañanera, fue castigado. O sea, le ordenaron que se trasladara a la base que se encuentra en los limítrofes entre Quintana Roo y Escazú, o sea, entre Campeche y Quintana Roo. Lamentable lamentable que alzar la voz pues no solamente te haya perjudicado a ti, sino también a los miembros de tu familia. Estamos platicando con Cecilia Ruiz, periodista de Quintana Roo. Nos decías, Cecilia, que cómo va este tema, sobre todo por cómo te sientes tú, cómo se siente tu familia y las repercusiones que lamentablemente han recibido después de que tomaste la valiente decisión de alzar la voz. Pues te puedo comentar, Selene, Cecilia Solís, pues más que nada, pues todos estos golpes bajos que me han generado, pues nos ha afectado mucho en lo que es el seno familiar. Pero bueno, nosotros estamos aguantando, hay una unión con mi familia, estamos aguantando porque no podemos quedarnos callados, no podemos seguir permitiendo que el Estado siga violentando nuestros derechos como comunicadores, porque en mi caso yo pues estaba trabajando, yo me he manifestado muchas veces, yo fui a cubrir una manifestación que durante 20 y tantos años lo hice, tengo 23 años de carrera periodística, siempre cubrí la nota roja, pero jamás me imaginé que en algún momento yo iba a ser parte de esta historia, ¿no? Víctima de esta represión policíaca, porque fue una represión orquestada por gente que trajeron de fuera, gente que hoy por hoy está aquí en Quintana Roo y que no tiene ni el más sentido de cómo tratar a la población. Nosotros somos prácticamente nativos de aquí, del estado. Yo soy originaria de Mérida, Yucatán, pero toda mi vida crecí en Quintana Roo. Hoy por hoy pues sí nos duele y nos afecta mucho. Nosotros estamos en casa, estamos muy unidos, estamos luchando, gracias a Dios. En estos momentos la situación ha estado un poco más tranquila, pero te digo, el golpeteo, el acoso ha sido hacia mi familia, porque como yo de alguna manera gozo de la seguridad, pues ahorita pues las agresiones han cesado, porque apenas el año pasado me dejaron un cartel fuera de mi domicilio, que me callara, que dejara andar de chismosa, pero al final al ver que no me doblegan, pues se arremeten contra mi familia. Hoy te digo, pues mi esposo está castigado en esta situación por parte de la Policía Estatal, esta área donde él pertenece, que es cooperativo, y lo tienen ahí en pésimas condiciones, pero, o sea, vamos a aguantar, y hoy vamos a salir a las calles a manifestarnos a partir de las 7 de la noche aquí en Cancún, porque no podemos permitir que nos sigan matando. Yo la libré, gracias a Dios la libré, pero hay otros compañeros que no han podido librarla. Totalmente. Cecilia, en el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió el fin de semana, lamentable caso donde asesinaron a la periodista Lourdes Maldonado, ella, al igual que tú, ya había solicitado seguridad en una mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero ahora te pregunto, a ella se le brindó la seguridad, lamentablemente ya vimos lo que ocurrió el fin de semana, que fue asesinada por fuera de su domicilio en Tijuana. ¿Temes por tu vida en este momento? Claro, yo desde todo momento, desde el momento que yo me paraba en la mañanera, aquel 9 de febrero del 2021, yo sabía que al momento de salir al aire, al momento de tomar el micrófono, yo sabía que al regresar a Cancún yo iba a encontrar otro escenario para mí. Las agresiones se incrementaron, el acoso hacia a mis hijos les tomaron fotografías, a mi hijo, tengo un hijo de tantos años, intentaron pues levantar los elementos policíacos, gracias a Dios estábamos cerca, nosotros llegamos. O sea, ha sido un acoso constante y permanente, principalmente hacia, en este caso, a mi esposo y a mis hijos y hacia mi persona. Pero bueno, en el caso de la compañera, como yo le discutí en su momento a mecanismos, porque yo sí
después de salir de la mañanera, después de hablar en ese momento con la secretaria de Gobernación, que era Olga Sánchez Cordero, yo les dije, o sea, no me pueden brindar protección del Estado y del municipio porque yo estoy peleando con ellos, estoy peleando contra el sistema local. Entonces, ¿cómo me van a brindar a mí, mis propios agresores, una seguridad? Yo necesito que ustedes me protejan. Si no, yo me voy a desplazar, voy a buscar la manera de desplazarme y voy a seguir levantando la voz porque no voy a permitir, me están quitando todo, mi vida, mi familia, mis amigos, me están quitando todo, mi trabajo, porque al desplazarme voy a tener que moverme a otro lugar y empezar de nuevo prácticamente. Claro, y en este caso pues tiene mucha similitud también con el caso de Lourdes Maldonado, ya que pues ella de alguna manera también decía o atacaba directamente a pues el exgobernador, a Jaime Bonilla. Así es, de hecho nosotros, en mi caso yo he hecho mucho hincapié porque todo se ha centrado contra, y no es porque yo la defienda, porque no la defiendo, pero todo se ha centrado hacia la presidenta municipal, pero al final hemos hecho a un lado al Estado, cuando el Estado era el principal responsable de la seguridad que se brindaba aquí en Quintana Roo. A nosotros, en el momento de la represión del 9 de noviembre del 2020, nos regía el mando único y la encabezaba Jesús Alberto Capella. El principal responsable de todo esto es el Estado, y en este caso es el propio gobernador del Estado, al cual tanto la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como otras autoridades, los diputados, han tratado de proteger de una y mil maneras, porque no los llevaron a comparecer. Se emitieron 10 recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las cumplieron como quisieron por parte del ayuntamiento, así como, y se exoneró completamente al Estado, cuando ellos son los principales responsables de la seguridad que nos regía en ese momento aquí en Quintana Roo, y la cual se sigue aplicando a través del mando único, al que solo le cambiaron el nombre, que ahora es Coordinación Policial. Lamentable. Cecilia Solís, te agradezco nos hayas tomado esta llamada, te agradezco hayas tenido también la valentía de alzar la voz, porque esto no es solamente por ti, es algo que al final del día involucra a todo el gremio periodístico, y en ese sentido pues es muy valiente todo lo que has hecho y pues por lo que lamentablemente ha tenido que pasar tu familia. Así es, no, y más que nada, yo como lo he dicho y lo hemos estado manifestando, tenemos que estar unidos como gremio, porque es muy difícil las agresiones que recibimos de nuestros propios compañeros. Yo lo he vivido en carne propia, cómo me desprestigian, que recibí millones, que, o sea, es una cosa terrible cómo los propios compañeros nos agredemos entre nosotros mismos. Entonces hay que unirnos, hay que levantar la voz, hay que recurrir a las leyes, porque nos tenemos que proteger y porque necesitamos esa protección. Si no nos la está dando el Estado, tenemos que buscar la manera, pero a través de la unión, porque estamos muy dispersos y cada quien pues busca llevar arena a su molinito. Entonces sí es importante esa unión. Y te agradezco a ti que nos hayas dado esta entrevista, porque la verdad el caso 9M tratan ya de dejarlo sepultado, y nosotros como víctimas estamos tratando de seguir que esto siga en el recuerdo de la gente, que no se olvide, que quede en la memoria, porque no puede quedar impune un caso tan aberrante como el sucedido aquí en Cancún. Así es. Cecilia Solís, nuestra solidaridad contigo y agradecerte que nos hayas tomado esta entrevista. Que tengas bonito día. Igualmente, muy buenos días. Muy buenos días.